Ha llegado el momento de presentarte el libro de la vida. Hoy empezamos el Nuevo Testamento y lo vamos a hacer por orden. Empezamos por el libro de Mateo. Este evangelio es conocido como el Evangelio de Mateo porque fue escrito por el apóstol del mismo nombre. El estilo del libro es exactamente lo que se habría esperado de un hombre que una vez fue recaudador de impuestos. Mateo tiene un gran interés en la contabilidad. Lo vemos en el capítulo 18, versos 23 y 24, y también lo vemos en el capítulo 25, versos del 14 al 15. El libro es muy ordenado y conciso. En vez de escribir en orden cronológico, Mateo ordena este evangelio a través de 6 argumentos. Como cobrador de impuestos, Mateo posee una habilidad que hace sus escritos aún más interesantes para los cristianos. Se esperaba que los recaudadores de impuestos fueran capaces de escribir en una clase de taquigrafía, lo que esencialmente significa que Mateo pudo haber registrado las palabras de una persona mientras hablaba, palabra por palabra. Esta habilidad significa que las palabras de Mateo no solo están inspiradas por el Espíritu Santo, sino que deben representar una transcripción actual de algunos de los sermones de Cristo. Por ejemplo, el Sermón del Monte, como se registra en los capítulos 5 y 7, es casi con certeza una perfecta grabación de ese gran mensaje. Como apóstol, Mateo escribió este libro en el periodo temprano de la Iglesia, probablemente alrededor del 50 después de Cristo. Esta fue una época en la que la mayor parte de los cristianos eran judíos convertidos, por lo que es comprensible que Mateo se enfocara en la perspectiva judía en este evangelio. Mateo intenta probar a los judíos que Jesucristo es el Mesías prometido. Más que en ningún otro evangelio, Mateo cita el Antiguo Testamento para mostrar cómo Jesús da cumplimiento a las palabras de los profetas judíos. Mateo describe en detalle el linaje de Jesús desde David y utiliza muchas formas del lenguaje con las que los judíos debían haberse sentido cómodos. El amor y la preocupación de Mateo por su pueblo es evidente a través de su meticulosa manera de contar la historia del evangelio. En el libro de Mateo encontramos algunos versículos clave. Por ejemplo, Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo capítulo 5, versos 43 y 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Un versículo muy conocido está en Mateo capítulo 6, versos del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. En los 2 primeros capítulos, Mateo expone el linaje, el nacimiento y los primeros años de la vida de Cristo. De ahí el libro habla del ministerio de Jesús. La descripción de las enseñanzas de Cristo está dispuesta alrededor de discursos, tales como el Sermón del Monte, en los capítulos del 5 al 7, el capítulo 10, que incluye la misión y el propósito de los discípulos, el capítulo 13, que es una colección de parábolas, el 18, que trata de la Iglesia, el capítulo 23, que comienza con un discurso sobre la hipocresía y el futuro, y los capítulos 21 al 27, que hablan del arresto, de la tortura y de la ejecución de Jesús. El capítulo final describe la resurrección y la gran comisión. Puesto que el propósito de Mateo es presentar a Jesucristo como el Rey Mesías de Israel,
él cita el Antiguo Testamento más que cualquiera de los otros 3 evangelios escritos. Mateo cita más de 60 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento, demostrando cómo Jesús les dio cumplimiento. Él comienza su evangelio con la genealogía de Jesús, trazando su ascendencia hasta Abraham, el progenitor de los judíos. De ahí, Mateo cita extensivamente a los profetas, usando frecuentemente la frase «como fue dicho por los profetas». Estos versos se refieren a profecías del Antiguo Testamento referentes a su nacimiento virginal, como dice Isaías capítulo 7, verso 14 en Belén, su regreso de Egipto después de la muerte de Herodes. También se menciona su ministerio a los gentiles, sus curaciones milagrosas tanto del cuerpo como del alma y el hablar de las parábolas. Su entrada triunfal en Jerusalén también se menciona. Y lo menciona el Antiguo Testamento, como hemos leído hace unos meses atrás en Zacarías, capítulo 9, verso 9. El Evangelio de Mateo es una excelente introducción a las enseñanzas centrales del cristianismo. El estilo lógico del esquema permite la fácil localización de la discusión de varios tópicos. Mateo es especialmente útil para entender por qué la vida de Cristo fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. La audiencia a quien se dirigía Mateo eran sus compatriotas judíos, muchos de los cuales, especialmente los fariseos y saduceos, tercamente se rehusaron a aceptar a Jesús como su Mesías. A pesar de siglos de haber leído y estudiado el Antiguo Testamento, sus ojos estaban ciegos a la verdad de quién era Jesús. Jesús mismo les reprocha la dureza de sus corazones y su negativa a reconocer a aquel que supuestamente ellos habían estado esperando. Ellos querían a un Mesías bajo sus propios términos, uno que cumpliera sus propios deseos e hiciera lo que ellos querían que él hiciera. Con cuánta frecuencia nosotros buscamos a Dios bajo nuestros propios términos. No lo rechazamos al atribuirle solo aquellos atributos que encontramos aceptables, aquellos que nos hacen sentir bien, su amor, su misericordia, su gracia, mientras rechazamos aquellos que encontramos objetables, su enojo, la justicia, esa ira santa. No nos atrevamos a cometer el mismo error de los fariseos, creando un Dios a nuestra imagen y luego esperar que Él viva de acuerdo a nuestros estándares. Tal Dios no es más que un ídolo. La Biblia nos da información más que suficiente acerca de la verdad, acerca de la naturaleza e identidad de Dios y de Jesucristo, como para justificar nuestra adoración y nuestra obediencia. Hoy estrenamos el Nuevo Testamento. Lo hacemos con el libro de Mateo. La semana que viene, si Dios lo permite, hablaremos sobre Mateo. En este día quiero saludar a José Guevara, que nos está siguiendo a través del canal de YouTube 30+30 Radio. Nos escucha desde Valencia, en Venezuela. Nos escribió la semana pasada un comentario y en esta tarde, José, te damos las gracias por tu compañía y te damos gracias por haber comentado el vídeo de la vida de Malaquías y por estar con nosotros en el programa. Un saludo. Si quieres participar con nosotros, déjanos tu comentario. Radio Solidaria, una radio comprometida.